Hola, soy José Andrés Forero y hoy vamos a observar el método de las tablas de verdad. El método de las tablas de verdad nos va a permitir calcular el valor de verdad de proposiciones complejas en función del valor de verdad de las proposiciones atómicas o simples que la constituyen. Para esto entonces tenemos primero que todo que conocer las 5 funciones básicas o las 5 operaciones básicas de la lógica clásica proposicional. La conjunción, la disyunción, la implicación, la doble implicación y la negación. Entonces, en el caso de la conjunción, lo que hay que tener en cuenta es que una conjunción es verdadera únicamente cuando las dos proposiciones que la componen son verdaderas. En todos los demás casos, en todas las demás líneas o valuaciones, como se llaman, la proposición será falsa. En el caso de la disyunción únicamente es falsa cuando las dos proposiciones que la componen son falsas. En todos los demás casos, la proposición disyuntiva es verdadera. El caso de la implicación es bastante interesante. La implicación solamente es falsa cuando el antecedente, es decir, lo que está antes de la implicación es verdadero y el consecuente, es decir, lo que está después, es falso. Es decir, en este segundo caso la implicación es falsa. En todos los demás casos es verdadero. Es importante reparar y observar que incluso cuando las dos proposiciones son falsas, la implicación es verdadera. Ahora venimos con la doble implicación. La doble implicación, como hemos visto, realmente significa una implicación en doble sentido. De esta manera, la doble implicación será verdadera cuando los dos valores de verdad de las proposiciones que la componen son iguales. Es decir, en este caso y en este caso. Cuando los valores de verdad sean distintos, la doble implicación será falsa. Y por último, la negación. La negación es un operador distinto de los demás porque la negación solamente opera sobre una proposición. En el caso de la negación, cuando una proposición es verdadera, su negación es falsa. Así, aquí tenemos la negación sobre P. Miramos el valor de verdad de P. Cuando P es verdadera, no P es falsa. Y cuando P es falsa, no P es verdadera. Bien, vamos a ver un ejemplo de una proposición compleja a la cual le vamos a encontrar o a hallar sus valores de verdad. Lo primero que necesitamos hacer es identificar cuáles son las proposiciones simples que componen a la proposición compuesta. En este caso son P, Q, R. Generalmente las ponemos en orden alfabético, pero no importa el orden en que aparezcan en este lado de la tabla. El siguiente paso tiene que ver con calcular cuántas líneas tendrá nuestra tabla de verdad. Para eso tenemos una pequeña fórmula que es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones atómicas que hay, y 2 pues es porque cada proposición solo tiene 2 valores de verdad, ¿cierto? En este caso entonces sería 2 a la 3, ¿sí? 2 a la 3, como sabemos en nuestra matemática básica, es 8. 2 por 1, 2, por 2, 4, por 2, 8. Entonces nuestra tabla de verdad va a tener 8 filas. Tenemos 8 líneas en nuestra tabla de verdad y vamos a organizar los valores de la siguiente manera. En la primera proposición, en la proposición de mi derecha, vamos a organizar la mitad de verdaderos y la mitad de falsos. Es decir, 4 verdaderos, 4 falsos. En la siguiente, la mitad de la mitad. Es decir, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y en el último vamos a organizar un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Si nuestra tabla de verdad tuviera 4 proposiciones, tendría entonces 16 líneas. Y tendríamos que organizar 8 verdaderos, 8 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, un verdadero, un falso, y así sucesivamente. Vamos a observar entonces cómo hallamos
los valores de verdad de una proposición compleja como esta. Lo primero que hay que hacer es hallar el valor de verdad de los paréntesis, de las proposiciones que están dentro de los paréntesis, es decir, Q y R. En este caso, lo que nos está pidiendo la proposición es que observemos el valor de verdad de Q y el valor de verdad de R y lo operemos de acuerdo con la regla de la conjunción. Recuerden que la conjunción solamente es verdadera cuando las dos proposiciones Q y R son verdaderas, es decir, en este caso y en este caso. En todos los demás casos será falsa. Falso, 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 falso y falso. Una vez hemos hecho esto, hemos hallado el valor de verdad de este paréntesis. Y tenemos que seguir con el siguiente operador, ¿cierto? El siguiente operador, que es el operador principal de esta proposición. Recuerden que el operador principal siempre es el que está por fuera de todos los paréntesis. Es una implicación. Y nos está diciendo que miremos el valor de verdad de P, miremos el valor de verdad de este paréntesis, que ya lo hallamos, y lo operemos con la regla de la implicación. Recuerden, la implicación solo es falsa cuando el antecedente P es verdadero y el consecuente, es decir, en este caso el paréntesis, es falso. Verdadero. Miramos que en este segundo caso sería falso, en este caso sería falso, en este caso sería falso y no habrían más. Verdadero, entonces verdadero nos da verdadero, falso, entonces verdadero, verdadero, aquí verdadero y aquí verdadero. Este es el valor de verdad de nuestra proposición compleja. Es decir, esta proposición solamente será verdadera cuando las tres proposiciones sean verdaderas o cuando la primera sea falsa y las siguientes dos verdaderas o así sucesivamente. Bien, vamos a hacer ahora esta proposición que es un poco más compleja que la anterior, pero el procedimiento es básicamente el mismo. Tenemos tres proposiciones simples, P, Q y R. Hemos hecho ya nuestra fórmula 2 a la n, es decir, 2 a la 3. Eso nos da 8, 4 verdaderos, 4 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 1 verdadero y 1 falso. Entonces vamos a iniciar siempre por el paréntesis, por la proposición más pequeña, es decir, por el paréntesis. Vamos a iniciar con Q y R. Fíjense que aquí lo que nos están diciendo es que veamos el valor de Q, veamos el valor de R y lo operemos con la regla de la conjunción. La regla de la conjunción es muy sencilla. Recordemos. Una conjunción solamente es verdadera cuando las dos proposiciones que la componen son verdaderas, es decir, Q y R. En este caso, y no tenemos ninguno más, ¿cierto? Falso, falso, falso y falso. ¿De acuerdo? Ahora vamos a mirar esta. P, sí, solo sí, este valor. Entonces lo que nos piden es que miremos el valor de P, que miremos el valor de este paréntesis y que lo calculemos de acuerdo con el operador de la doble implicación. Recuerden, la doble implicación es verdadera cuando los dos valores de verdad, en este caso el de P y el de este paréntesis, son iguales. ¿Sí? Miramos P, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso y falso, verdadero, falso y falso, verdadero y falso, verdadero. Este es el valor de verdad de esta operación. Bien, ahora nos vamos para el otro paréntesis, porque el operador principal es este y nos pide que hallemos el valor de verdad de todo este paréntesis y el valor de verdad de todo este paréntesis, ¿cierto? Ahora miramos acá y lo primero que hacemos es la negación de Q. Entonces, lo que hacemos es ver el valor de Q y operar con la regla de la negación. La regla de la negación me dice que si Q es verdadera, no Q debe ser falsa. Y si Q es falsa,
no Q debe ser verdadera, ¿cierto? Entonces aquí será falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Bien. Y ahora lo que vamos a hallar es el valor de esta disyunción que nos pide. Mirar el valor de P, mirar el valor de no Q, que lo acabamos de hallar, y hacerlo con la regla de la disyunción. La regla de la disyunción es muy sencilla. Solamente es falsa cuando las dos proposiciones que la componen son falsas, ¿cierto? Vamos a mirar P. ¿Dónde están los falsos? Acá. Acá es falsa. Acá es falsa. Y en todos los demás casos, pues va a ser verdadera. Y tenemos este, que es el valor de verdad de este paréntesis. Este, que es el valor de verdad de todo este paréntesis. Y vamos a usar estos dos para hallar el valor principal. Recuerden, el valor principal o el conector principal siempre es el que está por fuera de los paréntesis. Vamos a usar estos dos con la regla de la conjunción. Conjunción, recuerden, es verdadera solamente cuando las dos proposiciones son verdaderas. Entonces en el primer caso, voy a hacerlo con negro, es verdadera. En el segundo caso es falsa. En el tercer caso es falsa. Y en el cuarto caso es falsa, 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 verdadera y verdadera. Y este es el valor principal de nuestra proposición. Este es el método básico de las tablas de verdad. Recuerden que la lógica se aprende no solamente con cuestiones teóricas, sino también haciendo muchos ejercicios. Así que este método que hemos aprendido hoy es importante que lo refuercen todos ustedes con los ejercicios propuestos en las copias que tengan que leer para sus cursos. Muchas gracias.